dispóngase a recibir la palabra de Dios. Hoy traigo una segunda parte del tema del domingo pasado, que es Cristianos Naturales. Es una serie corta y hoy vamos a ver el tema usados por Dios. O si quiere ponerle, si usted toma nota y quiere ponerle otro nombre, póngale gracia para servir. Dios nos quiere usar, pero no siempre estamos preparados para eso, y Dios intenta poner todas las cosas para que nosotros participemos en su obra. Veíamos la clase anterior que los personajes de la Biblia nos muestra a Dios en estos personajes que eran tan humanos como nosotros, así totalmente de carne y huesos, de emociones, de pensamientos equivocados, de ideas raras a veces buenas, pero eran personajes reales. Y esto es muy importante porque son personas que tenían errores y que tenían aciertos como nosotros. Son personajes normales, ¿sí? Y la Biblia pues es la verdad, aunque no le guste a muchos, es la verdad. Y pues la verdad no tiene por qué ocultar los errores de los seres humanos que están en estas historias de la Biblia. Y la naturaleza pecadora del ser humano no la va a ocultar la Biblia, porque es la verdad de Dios, insisto. No se va a ocultar nunca. Dios nos creó y no le sorprende nuestra imperfección. ¿Cuántos son imperfectos en este lugar? Yo levanto las tres manos, ¿no? Las dos, la derecha e izquierda, y la mano de pintura negra, dijo alguien, ¿verdad? O sea, somos imperfectos, pues, y yo creo que más bien a nosotros sí nos sorprende la gracia de Dios y la osadía de Dios, la valentía de Dios para involucrarnos a nosotros en el servicio a Él. Las cosas que Dios quiere hacer en esta tierra, las quiere hacer a través de nosotros. Y yo no sé, ¿verdad? Si yo veo que alguien es imperfecto, okay, suponiendo que yo fuera perfecto, y yo veo que alguien imperfecto me quiere ayudar, yo le digo no. ¿Por qué? Pues porque me vas a echar a perder mi trabajo o lo que ya he logrado hasta ahorita. Pero Dios tuvo esa osadía, ¿no? Nos sorprende a nosotros, porque yo digo, ¿cómo es posible pues que aún así, conociendo que somos imperfectos, se arriesgue a tomarnos como colaboradores suyos? Y ese es un riesgo que Dios ha querido correr. Pero aquí el asunto es que Dios puede hacernos sus colaboradores porque nuestra imperfección es algo que Él ya resolvió en el pasado. No es algo que va a resolver ahorita, es algo que ya resolvió en el pasado, en el 2000 y cachito. Ya pagó por la imperfección del ser humano. Yo creo que por amor a nosotros, lo dice la Biblia, no solamente lo creo, sino lo dice la Biblia, que nos envió al único que podía entregar su vida perfecta para pagar por nuestros pecados y para salvarnos y para darnos vida eterna, que es precisamente lo que dice el versículo más citado de la Biblia en este planeta, que es Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? El que no se lo sepa lo mandamos a la escuela, a la guardería, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No le apunté este versículo porque todos no lo saben. ¿Quién no se lo sabe? Y ya los amenacé, pues nadie. Entonces les digo, somos salvos por la gracia de Dios, somos salvos por la obra de Jesucristo, y esto nos tiene que dar paz. Tenemos que estar tranquilos, sentirnos seguros de nuestra salvación, porque Jesús pagó. No tenemos que pagar nosotros, y tenemos que aprender a descansar en su gracia ante lo que nos es imposible resolver. Yo no puedo resolver mi salvación, yo no puedo resolver mi imperfección. Por más que me esfuerzo, siempre me sale alguna cosa mal. Se me olvida algo, se me va el rollo, viene una idea diferente, contraria a los planes de Dios. O sea, pasan muchas cosas. Pero bueno, eso puede ser para muchos motivo de preocupación. Decir, ¿cómo me va a usar Dios si soy tan imperfecto? Bueno, lo que tenemos que hacer es dejar de preocuparnos por lo que no podemos cambiar. Yo no puedo cambiar mi imperfección. No puedo hacerlo,
Pero sí me tengo que enfocar en lo que sí puedo hacer. Y lo que sí puedo hacer precisamente es el tema de hoy, ¿no? Aceptar la invitación de Jesús para servirle a Dios como estamos, como somos. No hay que cambiar nuestra naturaleza. O sea, hay que trabajar con ella, someterla al plan de Dios, al trabajo que Dios demanda de nosotros, porque es un mandamiento de Jesús, y ahorita lo vamos a ver. Aquí el detalle es aceptar la invitación de Jesús para servirle a Dios y servir en su reino. Y esta invitación es para todos los discípulos, no es exclusivamente para los 12 de aquel tiempo, es para cualquier persona que sigue a Jesús, que vive conforme a sus mandamientos, bueno, que desea vivir conforme a sus mandamientos, que desea servirle a Dios. Y también para todos los que hemos confiado en la suficiencia de su gracia, porque es suficiente su gracia para poder servirle, para poder trabajar en los proyectos de Dios. Dice aquí Juan capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Y este es el mandamiento: como me envió el Padre, así también yo os envío. Este es Jesús hablando a sus discípulos y diciéndoles: Dios me envió a mí. Vine a hacer una obra sobre la tierra, una obra que nadie más podría hacer más que yo, porque yo viví de manera perfecta y entrego mi vida para que pague por las culpas de todos. Pero esa fue la obra que Dios me encargó a mí. Ahora, yo les encargo la misma obra, darle seguimiento a esta obra, pero eso les corresponde a ustedes. Y así como me envió el Padre, dice, así también yo los envío. Entonces ser enviados por Jesús, o ser enviado como Él fue enviado, realmente es un privilegio que no hemos entendido todos en la iglesia. Hay muchas formas de servir, pero no podemos a veces entender cómo adaptarnos al servicio que Dios demanda de nosotros. Y a veces tenemos también prejuicios, porque el requisito que Dios nos pone no es la perfección, y mucha gente piensa que tiene que ser perfecto para servirle a Dios. A mí me ha tocado, no soy muy bueno evangelizando, como se habrán dado cuenta, pero cuando de repente se me ocurre a mí hablarle a alguien de Dios y le digo: ¿sabes qué? Acércate a Dios. No, pues me lo dice usted porque usted es el pastor de la iglesia y quiere que yo vaya y que yo diezme. No, no es eso. Pero acércate a Dios. No, ya que deje de tomar, ya que deje de fumar, ya que deje de usar droga, ya que deje de que me retire la infidelidad. No, es que tienes que ir así. Y Dios va a tratar contigo, te va a cambiar, te va a transformar y le vas a ser útil a Dios. Y Dios te va a bendecir. No, ya que cambie. Otro más, un vecino de don Juan, no sé cuántos se acuerdan de don Juan, el que nos ayudó aquí con la construcción. Estaba ahí y estaba diciendo tonterías, ¿no? Y me dice: Juan, es que no se quiere acercar a Dios, me dijo. Y oye este amigo y dice: dice, el día que Dios me dé a mí $1,000,000, dice, ese día yo creo en Él y voy a la iglesia. No, le digo, si le va a dar el millón, le digo, se va a perder más. Entonces, no hay manera. La idea que a veces tenemos nosotros es que es Dios el que nos tiene que bendecir a nosotros primero para que nosotros creamos. Yo le voy a decir una cosa: los milagros no transforman la vida del ser humano. ¿Cuánta gente no ha recibido milagros aquí en esta congregación? Le estoy hablando de decenas y tal vez hasta de más de 100 personas que han recibido milagros de sanidades de cáncer, de sanidades de infartos, de sanidades de las que a usted se le ocurra, y no están aquí. ¿Por qué? Porque eso no cambia, eso no transforma, ni nos hace aptos tampoco para servirle a Dios. Hay gente que dice: pastor, quiero que ore por mi rodilla. Me llegaba una vez una señora: yo quiero que ore por mi rodilla, pastor. ¿Qué le pasa? No, pues es que me duele, ya era una señora mayor. Me duele, dice. Entonces, pues quiere uno bailar y no puede. Pues le digo, pues ¿qué hacemos, no? O sea, hay un propósito en la sanidad y es para servirle a Dios. Ahora, ser enviados como Jesús fue enviado, como les digo, es un privilegio que no hemos entendido mucho, porque no se trata de ser perfectos. La perfección humana
Es un objetivo que solamente Jesús como hombre pudo realizar. Nosotros somos imperfectos y sí, la perfección es una meta, pero a futuro. Algún día, aunque usted no lo crea, algún día nosotros, los que hemos creído en Jesús, los que hemos recibido la salvación de Dios, vamos a ser perfectos. Así como lo oye, vamos a ser perfectos. Dios lo prometió que Él lo va a hacer, no nosotros, pero es una promesa que todavía no se cumple. Yo quisiera que esa promesa se cumpliera en cuanto aceptamos la salvación, pero no. Eso es un plan a futuro de Dios. Dice 1 Corintios 15:54. Esto lo escribió Pablo. Dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces, mientras llegue ese momento de ser incorruptibles e inmortales, nuestra responsabilidad es servir en los propósitos de Dios. Así como estamos, corruptibles, estando sujetos a corrupción y muerte, es nuestra responsabilidad cumplir el mandamiento de Jesús de ser enviados como Él fue enviado. Entonces, Dios nos quiere usar y nos quiere usar estando así en esta condición. Perfectos, insisto, nunca vamos a ser mientras estemos en esta tierra, pero debemos, en este sentido, procurar servirle cubiertos por la santidad que proviene de su gracia, y esa es la gran diferencia. Usted dirá: entonces tengo la oportunidad de servirle a Dios así, alcohólico, drogadicto, infiel, mentiroso, ratero. No, pero sí. Cuando Dios toque el corazón, esas cosas desaparecen, por lo menos la primera vez. Si usted tiene 20,000 pecados sobre usted, todos esos pecados Dios los toma y los avienta al fondo del mar y no se vuelve a acordar de ellos si usted recibe la salvación en Cristo. Después de la salvación es otro rollo. ¿Por qué? Porque tenemos que guardarnos en santidad para Dios. ¿Nos vamos a equivocar? Sí nos vamos a equivocar, pero dependemos entonces de su gracia. Vas a servir, procura que el pecado que tú cometiste no sea un pecado recurrente. ¿Qué quiero decir con un pecado recurrente? Bueno, quiero servirle a Dios, pero híjole, el otro día se me salió una mentira. Arrepiéntete. Es que el otro día vi a una persona y no la vi con buenos ojos. Mira, arrepiéntete. Pero usted me dice: pues es que no puedo dejar de pistear y no puedo dejar de usar droga. Es que no puedo cortar relaciones con mi amante. Bueno, ahí es otro cantar. ¿Por qué? Porque saliendo de aquí va a ir otra vez a pecar. No hay un compromiso de fidelidad a Dios. No hay un compromiso de vivir, o por lo menos intentar vivir en santidad. Entonces tenemos que servirle, pero cubiertos por la santidad que proviene de su gracia, porque su gracia consiste en que Jesús nos regaló su perfección y cargó con nuestra imperfección. Esa es la gracia de Dios. Y esto es un milagro, ¿no? Ahora, el factor dominante para ser colaboradores de Dios nunca debe ser nuestra perfección ni la necesidad de pagar por nuestra salvación. Hay una tendencia a querer pagar todo para sentirnos no comprometidos. O sea, cuando uno recibe un favor, regularmente se compromete. Alguien te hace un favor y te quedas comprometido para regresar el favor en el momento en que te lo pida. Y a veces uno, con tal de no comprometerse, mejor paga algo para que después no te salgan con el regrésame ahora a ti te toca pagar el favor. Pero aquí a veces nos parece que la salvación también se puede negociar, en el sentido de decir: Dios me salvó, bueno, entonces tengo yo que servirle para pagar. No tiene que servir para pagar esto. No es el servicio como una paga. No es el trabajar para Dios o el ser usados por Dios para pagar la salvación que nos dio. No es así. Entonces, ningún ser humano, solamente Jesús pudo vivir de una manera perfecta, y ningún otro ser humano hubiera podido servir en sus propósitos, porque nadie ha sido perfecto, nada más Jesús. Y en esta tierra no vamos a lograr la perfección, y tampoco vamos a ir al cielo por obras. Y tenemos que entender claramente esto, porque la meta realista
de cada cristiano no es ser perfecto, sino servir a Dios con fidelidad. Ser fieles en nuestra manera de servir. Y el motivo que debemos tener para ser usados por Dios es el mandamiento de Jesús. O sea, no soy perfecto, pero si Jesús me está mandando, quiere decir que el de la responsabilidad es Él, no yo. Yo lo único que tengo que procurar es que Él me haya enviado para poder hacer aquello que Él me mandó. No voy por mi cuenta, nadie debería ir por su propia cuenta, sino Dios nos envía a nosotros. La palabra de Dios tiene poder para enviar y sustentar. Sí, lo he contado, lo he recordado muy seguido. Cuando Pedro iba en la barca, usted recuerda esa historia, ¿no? Iban todos en la barca y de repente la tormenta y aquello era la locura, pues parecía que se iban a ahogar, que iban a naufragar. Y por allá ven que viene Jesús y dicen, la torre es Jesús. Se asustaron y temieron y todo ese tipo de cosas. Pero Pedro lo pudo ver en la penumbra, en la oscuridad de la noche y la tormenta, lo pudo ver. Y dice, es Jesús. Dice Jesús, no teman, soy yo. A ver, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. No dijo, a ver, déjame ir a ver qué onda. No, manda que yo vaya. Y iba Jesús caminando sobre el agua, por supuesto. Y dice Pedro, oye, ¿se puede caminar en el agua en esta dimensión? Ajá. Y Jesús le dice, ven. Si Jesús no le hubiera dicho, ven, Pedro no se hubiera bajado y hubiera caminado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder para sustentar aquello que te manda. Y Pedro anduvo sobre el agua. O sea, de esas cosas raras. Ahora, ¿qué provecho tiene que uno camine sobre el agua? Pues a lo mejor nada, pero la maravilla de poder confiar en que la voz de Dios te manda y te sustenta, cualquiera que sea la situación. Y ese es el punto. Entonces, la meta realista que cada cristiano debe tener es ser fiel a Dios, escuchar lo que Él nos dice, hacerlo como Él nos lo dice, y el éxito está asegurado. Entonces, Jesús nos envía a continuar esa obra que Él inició cuando nos dice, como me envió el Padre, así también yo los envío. Ahora, yo creo que todos tenemos un pasado que nos acusa. Perfectos no somos porque tenemos un pasado. A lo mejor de Cristo para atrás éramos de lo peor. Y yo lo digo por mí, no lo digo por nadie más. Fuimos de lo peor. Y podemos decir, Cristo me salvó y ahora, pues, qué suave, ¿no? Soy cristiano, gloria a Dios, voy al cielo y yo ya la hice. Pero hay un pasado que me va a condenar, siempre. Pues sí, así se la dan todos los aleluyas, luego dice. Fueron de lo peor, son de lo peor, pero de repente, no, pues Cristo me salvó y ahora son una nueva. Qué suave, dicen algunos, ¿va? Pues sí, qué suave, de eso se trata la salvación. Es parte del beneficio que recibimos el que nos sean perdonados todos nuestros pecados y que tengamos una vida nueva. Y todos, le digo, tenemos un pasado antes de Cristo que nos condena y tenemos también un enemigo que nos recuerda esa imperfección. Y muy seguido nos recuerda esa imperfección. Pero esto no es un impedimento para obedecer fielmente el mandamiento de Jesús. Podemos obedecerle, siendo imperfectos, y hacer lo que Él nos manda. ¿Por qué? Pues porque sí podemos hacer lo que Él nos manda y servir fielmente a los propósitos de Dios. Eso sí lo podemos hacer, aún siendo imperfectos. Y esa fidelidad consiste simplemente en hacer las obras como Él nos lo manda, así de sencillo. Digo, a mí se me hace muy simple entender esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si Dios me manda y me dice, haz esto, y yo lo hago como Él me dijo, o sea, la responsabilidad es de Él y Él se encarga de que yo tenga éxito en lo que Él me comisionó. Entonces, aquí lo que yo tengo que hacer primeramente es despojarme de mí mismo y no hacer lo que yo pienso que es lo correcto, sino lo que Dios me dice que debo hacer. No se trata de nosotros. Recuerde que nuestra mente todavía falla porque sigue en proceso de transformación. Tenemos que renovar nuestra mente, lo dice Romanos, y es parte de es un versículo que casi cada clase recordamos. Necesitamos transformar, renovar nuestra mente.
porque nuestra mente piensa, y no es problema que piense, el problema es que nuestra tendencia es hacia lo malo. Somos corruptibles, como dice Pablo, algún día esto corruptible se va a vestir de incorrupción, y esto mortal, dice, se va a vestir de inmortalidad. Pero ahorita no, todavía no. Entonces a veces usamos nuestra mente para pensar cosas que no nos ha mandado Dios y nos salimos de la fidelidad en cuanto al mandamiento. Y tenemos que ser fieles en eso. Tenemos que usar la mente para muchas otras cosas útiles tal vez, pero la gran mayoría de las veces cosas inútiles. Ojalá, bueno, nos dice la Biblia también, en esto pensad, y hay una serie de cosas que uno puede pensar. Usted puede pensar usando su mente para pensar en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios, en su amor, en su bondad, en todo lo que usted quiera pensar de Dios. Use su mente para razonar incluso lo que lee en la Biblia. Se vale razonar, pero nunca se le ocurra usar su mente para pensar por Dios. No sé si me pueden entender ese concepto. Yo no puedo pensar por Dios, no debo pensar por Dios, no debo tomar decisiones pensando con mi mente humana, natural, qué es lo que Dios haría sin antes haber consultado con Él y haberlo leído en la palabra. Tiene que confirmarse. Entonces, podemos usar nuestra mente para lo que usted quiera, pero no para pensar por Dios. Piense si quiere en la inmortalidad del cangrejo, en lo que usted quiera, pero nunca use su mente para pensar por Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Pero la verdad es que no necesitamos pensar por Dios, sino hacer lo que Él nos manda. ¿Qué es lo que Dios me mandó? Esto. ¿Cómo me dijo que lo hiciera? Así. Bueno, este es el clásico de casa, ¿no? Cuando nuestros papás nos mandaban a hacer algo. Mira, vas a ir, ahí en la esquina vas a dar vuelta a la derecha, y luego vas a encontrar un alto, te sigues derecho, y ahí está la casa donde vive fulano de tal, y ahí. Y llega uno, pues, es que no hay en la casa. Te dije. No te dije cómo. Pues sí me dijo, pero pues no seguí fielmente las instrucciones. Es así de sencillo el asunto. Dios nos dice cómo, nos manda y nos dice cómo, para que luego no lleguemos y nos diga, no te dije cómo. Bueno, eso es parte del problema, ¿no? Entonces, Dios tiene planes de trabajo para todos los hijos de Dios que habitamos en este planeta, y esos planes requieren recursos divinos y recursos humanos. Aquí el trabajo de inteligencia le corresponde a Dios, por supuesto que le corresponde a Dios, y el trabajo de la mano de obra nos corresponde a nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos pensar por Dios. Dios ya tiene el plan, ya diseñó un plan, ya nos reveló el plan, pero tenemos que trabajar sin pensar en cómo, sino ya teniendo claro cómo Dios nos mandó a hacer las cosas. ¿Por qué? Pues porque Dios quiere que nosotros ejecutemos la mano de obra conforme a lo que Él ya pensó, razonó y diseñó de manera inteligente para que nosotros hagamos. Jesús, en algún momento de sus enseñanzas, Él enseñó que el Señor de la mies es el dueño de esas cosas, es Señor y dueño, y nosotros somos los obreros. Lo dice así en Lucas capítulo 2. Bueno, aparecen todos los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas tienen esta misma historia, y dice así en Lucas 10:2: y les decía, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Somos pocos los cristianos que nos sometemos a Dios para ser capacitados para su obra, y más pocos todavía los que estamos dispuestos a ser enviados. No cualquiera tiene las agallas o el valor o la valentía de hacer todo cuanto Dios le pide. Veíamos hace poco el ejemplo de Abraham. Dios le dijo, vete, deja tu tierra, tu parentela y vete. ¿A dónde vas? Tú, ve.
a una tierra que yo te voy a mostrar. Y allá va el hombre, sin razonar mucho, simplemente obedeciendo y caminando. Y ese es el propósito. Entonces, los cristianos pocas veces estamos dispuestos a ser capacitados y mucho menos todavía a ser enviados. Ya que Dios nos capacita, nos puede enviar. Dios no va a enviar gente neófita, no lo digo yo, lo dice la Biblia. No podemos darle cargo en la iglesia, tenemos por mandamiento los pastores, bíblicamente hablando, de no darle un cargo a ningún neófito, lo dice la Biblia. Si quiere, busque ahí en el buscador de su teléfono neófito y se va a dar cuenta que no podemos darles cargos importantes a la gente nueva en el conocimiento de Dios. Hay que prepararse. Y de esas pocas personas que están dispuestas a prepararse, miren, aquí gracias a Dios es un centro de estudios bíblicos. La gente que viene, el primer día que vienen, yo les digo, este es un centro de estudios bíblicos. ¿A qué se va un centro de estudios? A estudiar, a prepararnos. ¿Para qué? Para cuando Dios disponga el tiempo, el momento y la manera, Dios nos va a llamar y nos va a decir, ahora ve, te toca ir, ya aprendiste, ya sabes cómo, ve y hazlo. Bueno, hay gente que no le gusta prepararse. Lo que pasa aquí es que nosotros tenemos que estar dispuestos no solamente a capacitarnos, sino también a ir cuando Dios nos envía. Y ese es el punto, esos dos requisitos. Ahora, no es que Dios se haga del rogar aquí, porque Dios quiere enviarnos, pues. Pero dice Jesús, hay que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y no es que Dios se quiera hacer del rogar, como a veces nosotros nos ponemos en ese plan. Lo que pasa es que quieres que te rueguen. No sé si le han dicho alguna vez a usted, pero a mí me lo han dicho varias veces. Y no es que Dios quiera que le rueguen. Lo que pasa, insisto, es que no hay suficientes obreros para realizar las obras de Dios. ¿Por qué? Porque unos no se quieren capacitar y los capacitados a veces no quieren ser enviados. Cuesta mucho aceptar el reto de ser enviados. Se lo digo, vuelvo a decirlo en primera persona, pues. Mi esposa y yo estábamos muy tranquilos ahí en Mexicali. Yo tenía mi trabajo, tenía mi congregación, tenía mis amigos, tenía mi esposa en mi casa. Bueno, trabajaba, pero ahí nos veíamos todos los días en la casa. Y tuvimos que dejar todo eso porque Dios nos envió a San Luis. Cuesta, sí cuesta, pero es redituable. ¿Por qué? Porque el que te envía te sustenta, y el que te envía es generoso y no te deja sin recursos. Al contrario, te bendice y te bendice mucho más. Pero Dios quiere enviar, pues, y la gente está renuente a prepararse y a ser enviados. Y cuando finalmente alguien toma la responsabilidad y se atreve, pues Dios lo usa. Imperfectos como somos, nos usa. Pero ese es el detalle, o eso es lo que Dios quiere hacer. No terminar la obra de la perfección nuestra aquí en la tierra, pero sí enviarnos a buscar quienes más anhelan esa perfección a futuro, ahí en el cielo, ¿no? Como luego se dice. Mire, yo al principio de mi vida cristiana pensaba, y por supuesto que pensaba mal, ¿no? Yo decía, ¿cómo es que habiendo tanto cristiano en todo el mundo, cómo es que faltan obreros, pues? Porque mire, los censos dividen el mundo en religiones, y hay el cristianismo es la religión que más hay en la tierra. Si lo tomamos como una religión, hay miles de millones de cristianos sobre la tierra. Entonces se equivocó Dios cuando dijo que los obreros son pocos. No se equivocó. Hay muchos cristianos, pero pocos obreros. ¿Por qué? Lo decía ahorita, ¿no? Entonces yo decía, con tanto que hay, ¿cómo es que no hay suficiente gente? Entonces cuando Dios me llamó a mí a servir en su iglesia y empecé a conocer, me empecé a relacionar con otros consiervos, me di cuenta de que el problema que la iglesia ha tenido desde el principio
y desde siempre, es que muchos quieren ser jefes y no obreros. No sé si le ha tocado ver algunos jefes de la iglesia, ¿verdad?, que se sienten jefes y se sienten el presidente, el rey, o no sé cómo poner. Por ahí andaba un querubín en Centroamérica, no sé dónde, ¿no?, sentado en un trono y que era querubín. Dije yo, válgame Dios, pues. Todo el mundo quiere ser jefe y pocos quieren ser obreros, o bueno, pocos queremos ser obreros. Pero pues hay que entrarle a todo. O sea, Dios necesita mano de obra. No necesita gente muy sabia, muy capaz, necesita gente obediente que sirva fielmente a Él y hacer lo que Dios nos mande. No solamente una cosa, pues especializar en una cosa. Mire, aquí usted me va a ver a mí predicando cada domingo aquí, pero de vez en cuando tengo que hacer otras cosas. ¿Qué día fue? No sé si el miércoles o el lunes, no me acuerdo. Tronó un transformador, no sé qué tronó, y se fue la luz en toda aquí la región de aquí, ¿no? Y ya después volvió la luz, pero aquí no. Y Tilo andaba revisando a ver si algún fusible. No, pues es que se quemaron 2 fusibles de allá de arriba del poste, del que está allá dentro de nuestro terreno, que ya es responsabilidad nuestra. Entonces le digo a Nabor, ¿qué hacemos? Porque Tilo se quería subir a cambiarlos, pues a mano. Y le digo, no es así. Y me dice Nabor, no, me dijo, no, hay que hacerlo con una pértiga. Y yo consigo la pértiga y yo voy. Y sí, vino, pero andaba lastimado el hombro. Pues ahí me tiene a mí ayudándole. O sea, ¿y esto qué tiene que ver con la palabra de Dios? No, pero pues Dios necesita obreros. Gente que mueva sus manitas, que se esfuerce un poquito. Y igual, cuando se ha tapado el drenaje, pues ahí me ve con un alambre queriéndolo. O sea, hay que trabajar. Que sí, Dios nos tiene por autoridad, pues sí, pero de todas maneras las autoridades también trabajamos y servimos en lo que Dios nos manda y en lo que Dios necesita. O sea, es parte del trabajo. Entonces, les digo, muchos quieren ser jefes, pero no obreros. Ahora, el cristiano que quiere ser usado por Dios debe permitir que el Señor y dueño de la mies decida su función y su momento. Es Dios el que va a determinar estas cosas, no nosotros. El primer mandamiento para ser usados por Dios es orar. O sea, no se trata de que Dios me mande porque Él dijo. No. Él nos va a mandar cuando Él quiera, pero nosotros, nuestra responsabilidad primeramente es rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y el Dios que decide el tiempo es el que tiene claramente el plan a seguir. Es Dios el que decide el tiempo de enviarnos y la manera como nos va a enviar, la manera como vamos a hacer su obra. No se trata de hacer lo que uno quiere, ¿no? Tampoco hacer lo que la gente pide porque cree que es lo que necesita. La gente, si usted le pregunta a la gente, vamos a orar, y lo que yo ore, Dios te lo va a dar, ¿qué cree que va a pedir? Dinero. Eso es lo más rápido, lo más fácil. Es que no necesitas más que dinero. Tú dile a Dios que me dé dinero, yo voy a ver cómo salgo de esas broncas. No, hay muchas broncas que no se resuelven con dinero. Al contrario, hay más broncas. No quiero que le pregunte a nadie, pero si tiene un conocido que tenga millones de dólares, pregúntele cómo se siente por dentro. Es una angustia andar cuidando, lleno de cámaras por todas partes, su casa, sus negocios, cambiando de carro cada rato para que no lo vean pasar por el mismo lugar. O sea, es una de broncas, ¿no?, que vive la gente procurando cuidar lo que tiene, mientras que los que no tenemos mucho, pues ni modo. O sea, si se lo llevan, pues ni modo, ¿no? Pero bueno, ese es el punto. Ahora, mucha gente pide lo que cree que es su necesidad o quiere pues involucrarse en cosas que Dios no los ha llamado. Pero aquí quiero tomar un tiempo para explicar un poquito el peligro de ceder
nosotros a las necesidades del pueblo. O sea, cuando nosotros tenemos que trabajar a Dios, tenemos que servirle porque Él nos manda, no porque el pueblo necesita algo. Que es muy común también que algunos nos sugieran esta idea. Cuando estábamos empezando a construir este lugar, estaba una persona aquí que nos vendió uno de los terrenos y me dice, oye, me dijo, ¿y tú vas a ser entonces el pastor en este lugar? Sí, le digo, yo soy el pastor, allá estamos por la 16 de septiembre y bla, bla, bla. Me dijo, fíjate, ¿por qué no ponen una iglesia allá por la 16 de septiembre? Me dijo, para allá, para la orilla. Me dijo, no hay nada, me dijo, les va a ir muy bien. Y dije yo, ni que fuera Dios Él para mandarme, pues, y si me manda, ¿por qué no me sustenta, pues? O sea, no es así, no se trata de hacer lo que la gente quiera, se trata de ir a donde Dios nos manda. Y esto fue realmente un milagro, ¿no? El que podamos tener este lugar es un milagro. Desde el momento en que dijimos, vamos a levantar algo, empezaron a surgir los milagros. Y hasta la fecha siguen surgiendo, ¿no? Pero bueno, aquí quiero ejemplificar esto con la historia del becerro de oro. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Está en Éxodo 32. Y esta historia nos recuerda precisamente lo que significa o el problema en el que nos podemos meter por hacer lo que la gente nos pide y no lo que Dios nos está pidiendo. Moisés había subido al monte a recibir la ley, ¿no? Y Aarón se quedó cuidando al pueblo ahí abajo. Y Moisés subió, ya era un anciano, pero él subió allá a las alturas del monte, el Sinaí, y ahí Dios estaba hablando con él y le dio las tablas de la ley y todo eso, ¿no? Mientras que Moisés estaba ahí arriba, porque duró como 40 días allá arriba Moisés. Y entonces Aarón acá desesperado, pues era el hermano de Moisés, desesperado porque Moisés no bajaba y el pueblo también. Oye, pues Moisés, ¿qué pasó con Moisés? Yo creo que ya Moisés ya caminó allá arriba. Yo creo que con los truenos, los rayos y todo eso que había allá, yo creo que ya Moisés, yo creo que ya no va a regresar. Así es de que Aarón, pues, hay que ver qué hacemos, ¿no? Y entonces, cuando Moisés baja con las tablas, la gente ya estaba desesperada y le pidieron a este hombre, a Aarón, que estaba cuidando ese rebaño. Cuando baja Moisés y ve todo el relajo aquel, un desenfreno de la gente, alcohol, no sé de dónde lo sacaron, o drogas, no sé qué, pero la cosa se puso horrible. Había gente en infidelidad, había una asquerosidad de cosas ahí abajo. Y la pregunta obligada fue para el que los cuidaba, ¿no? A ver, Aarón, ¿qué pasó aquí? Le dice Moisés, ¿qué pasó? Pues porque estos bailes acá, esta música acá, o sea, ¿qué pasó aquí? Y vamos a leer esa respuesta que dio Aarón. Dice Éxodo 32, versículos 22 al 24. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, dice Aarón, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Uy, qué casualidad, ¿no? Salió solito, se hizo el becerro de oro, ¿no? Entonces aquí Aarón cometió un terrible error queriendo cubrir una necesidad del pueblo y peor todavía, insensatamente pensando por Dios. No le consultó a Dios, no le preguntó, Señor, la gente está desesperada, ¿qué hago? Pensó por Dios para resolver una necesidad del pueblo. Y esto es algo que a veces nos pasa a nosotros queriendo hacer la voluntad de Dios. Que de repente vemos que hay una necesidad y nosotros decimos, es que yo la tengo que cubrir. ¿Por qué? Si tú no has sido enviado. Cometemos errores. Nunca se le ocurra pensar por Dios porque puede aplastar su voluntad en el intento de cubrir la necesidad de los demás. A veces aplastamos la voluntad de Dios queriendo resolver problemas ajenos, cosas que no debemos hacer. Y este error puede acarrear la pérdida de vidas inútilmente, porque si usted lee esa historia que insisto está en Éxodo 32,
se va a dar cuenta que en esa ocasión murieron 3,000 hombres a espada de sus hermanos. Cuando ve Moisés estas cosas, dice, ¿sabes qué? Esto es la perdición. O sea, esto que acaban de hacer es horrible, esto es idolatría, y esto es orgía, y esto es un despapalle. Y entonces la familia de Aarón, de la tribu de Aarón, de Leví más bien, se levantaron con la espada y fueron y mataron a todos los que estaban haciendo cosas malas. Y de ahí surgió ya Dios apartó a ese grupo para empezar a servirle a Dios de una manera más específica, ya en las cosas del santuario y esas cosas, ¿no? Pero murieron 3,000 personas ahí, más aparte dice la Biblia que Dios hirió a muchos otros. Dios de manera personal, no sé cómo, pero eso dice la Biblia. Entonces, hay consecuencias al cambiar la voluntad de Dios por las peticiones del pueblo, y las consecuencias, más que atraer a más obreros a la mies, los espanta. Y los destruye a algunos, y por otro lado espanta a los que querían ser enviados. Eso por querer hacer lo que la gente pide y no lo que Dios nos manda, o cambiar estas dos cosas la una por la otra. Entonces nuestra responsabilidad es recibir instrucciones como lo hizo Moisés, y después de escuchar a Dios, trabajar fielmente en lo que Él nos mandó, porque de esto depende nuestra eficacia como siervos de Dios. ¿Cómo sé yo que Dios va a estar conmigo y que me va a ser eficaz en lo que me está mandando a hacer? Porque yo hago fielmente las cosas que Él me manda, y Él se encarga de que me vaya bien. Si nos aplicamos a complacer al pueblo como Aarón, lo que generamos es destrucción. Y siempre que hagamos las cosas como las hizo Aarón, pensando por Dios, queriendo resolver un problema que no le correspondía resolver, vamos a meter en problemas a la gente, y nos vamos a meter en problemas nosotros también. Aarón quiso argumentar que la gente le metió presión. Le dice Moisés, ¿qué pasó aquí? No, es que la gente me presionó. Me dijeron, este varón que yo creo que ya no regresa. Y entonces yo les dije, pues traigan oro. ¿Y qué crees? ¿Sabe que, híjole, qué terrible es esto y qué profundo es esto? Porque aquí, si usted lo analiza un poquito, Aarón estaba queriéndole colgar el primer milagrito al becerro. Sí. O sea, ¿qué pasó? Pues ¿no se te hace que fue un milagro que solo se hiciera el becerro? O sea, era parte del plan, ¿no? Quiso argumentar la presión, pero no, la verdad es que él también tenía ese deseo, y esa era su tendencia también como ser humano imperfecto que era. Él quería eso. De hecho, cuando Moisés lo reprendió, le dijo, me metieron presión, y mira, no fue del todo la presión, sino que cubrimos la necesidad de la gente, pero pues las cosas se salieron de control. Pero ¿no se te hace que fue un milagro que el becerro se hiciera solo? Y pues aquí, a fin de cuentas, el que pidió el oro para hacer ese becerro fue él, y era responsabilidad suya. Y él lo pidió precisamente para inventarles una religión, y ese es el punto central de este pasaje. ¿Cómo es que el sacerdocio, el líder Aarón, que era el sumo sacerdote ya cuando se establecieron, cuando se hizo el tabernáculo y todo eso, él era el sumo sacerdote, pero el sumo sacerdote estaba quedando claro que tenía un equipaje sobre la espalda del que no se pudo deshacer. Tan no se pudo deshacer que la religión, el judaísmo como religión, fracasó. Ya en el tiempo de Jesús, usted recuerda toda esa historia, en el tiempo de Jesús, esa religión estaba llena de siervos de Dios, asesinos, mentirosos, vanagloriosos, egocéntricos, egoístas, y todos los egos que se le puede ocurrir. Tan eran así que terminaron ellos asesinando a Jesús. Pero bueno, era parte del plan, ¿no? Ya en el tiempo de Jesús, el sacerdocio del templo estaba formada por una bola de criminales. Pero bueno, Dios, gracias a Dios, y aquí sí digo gracias a Dios, que en sus planes también caben los malos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, siendo el sacerdocio destinado a hacer una relación del hombre con Dios,
Así como la imagen aquella, ¿no? De Miguel Ángel, ¿no? Del dedito así, que nada más para estirarlo, ¿no? Y hacer contacto. Bueno, ese es el trabajo del sacerdocio. Y lo hicieron bien. ¿Por qué? Porque finalmente, después de tantos cientos, miles tal vez de años, el sacerdocio pudo ofrecer el sacrificio perfecto matando a Jesús, siendo inocente. Por primera vez el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo llega a la tierra, se ofrece en sacrificio y dice Dios, bravo, lo hicieron bien. No, aunque están mal en su corazón, pero lo hicieron bien. Gracias a Dios, insisto, la sabiduría, la inteligencia de Dios, el plan de Dios implicaba que después de que Jesús resucitó, mandó a sus apóstoles a decirle al pueblo, arrepiéntanse. De hecho, usted conoce también esa historia, ¿no? Y esta historia la cuento nada más para cerrar con buenas noticias este paréntesis, porque quiero mostrarles aquí la misericordia de Dios. Mire, los sacerdotes que hicieron esto por ignorancia, Dios les extendió su perdón. No sabían por qué aquel odio contra Jesús, pero bueno, la idea de Dios era que aprovechando aquel enojo, aquella envidia, todo aquello que ellos traían en el corazón, los aprovechó para que finalmente pudieran ofrecer ese sacrificio perfecto. Y después les extendió el perdón. Cuando Pedro dio el primer sermón el día de Pentecostés, les reveló precisamente esto que les platicaba. Y les hizo ver que ellos habían matado a Jesús, y la reacción de algunos de ellos fue esta, y quiero que lean esto conmigo, en Hechos 2, 37 y 38. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, Dios tenía todo en control. Sí, ellos ofrecieron ese sacrificio injustamente, pero necesariamente también para salvación de la humanidad. Y Dios les dice, no se preocupen, ustedes lo mataron, pero arrepiéntanse y bautícense. Y Dios les va a perdonar y los va a llenar del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué oferta tan grande de misericordia, de gracia y de sabiduría y de inteligencia para diseñar un plan tan perfecto, pues, como lo hizo Dios aquí! Ahora, volviendo al tema, mientras Aarón estaba inventando una religión para el pueblo, Moisés estaba en la presencia de Dios. Y esta es la gran diferencia. Moisés allá arriba recibiendo instrucciones para forjar una nación santa que le sirviera a Dios, y esta nación se iba a preparar para ir por todo el mundo a trabajar en los propósitos de Dios. Y esa es la función de un cristiano natural que anhela ser usado por Dios, o sea, pasar tiempo en la presencia de Dios, recibiendo instrucciones de lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Y esta es parte del plan de Dios. Entonces, esta es la función que nos corresponde a nosotros, y Dios anhela que hagamos estas cosas para que su reino crezca y para que nosotros tengamos éxito en todo lo que emprendemos. Lo que sí no nos debe preocupar es el resolver nuestra imperfección, ni pensar una estrategia humana para bendecir al pueblo y al mundo entero. Solamente debemos aceptar la gracia de Dios sin consultarlo con Él en nuestra comunión íntima con Dios. Porque eso sí es responsabilidad de cada persona creyente en Dios, pasar tiempo en comunión con Dios. Y es parte de la gracia, pues su gracia la recibimos pidiendo perdón. Señor, cometí un error, perdóname. Y a veces nos cuesta trabajo acercarnos a Dios a pedir perdón. Pero una vez que recibimos su gracia, también recibimos también las instrucciones, y esas las vamos a recibir leyendo la palabra de Dios y orando en la intimidad con Dios. Y eso es suficiente para ser usados por Dios. Y aquí podemos ver que si nosotros actuamos conforme a lo que escuchamos de Dios, vamos a ver un éxito integral como resultado y como evidencia de que Dios nos envió y de que está con nosotros.
Es decir, tuve éxito y me fue bien y cumplí con la labor porque Dios me mandó, porque Dios me respaldó, y la evidencia de que Dios me respaldó es que aquí está esta buena obra y bien hecha, porque Dios me mandó, porque obedecí fielmente, siendo imperfecto obedecí, y este es el resultado. No puedo decir, pues es que tiré 1000 ladrillos y mira, solitos se acomodaron, como dijo Aarón, mira, solitos se acomodaron. No, o sea, hay un trabajo organizado, y el resultado de ese trabajo organizado es la evidencia de que Dios nos respalda y que Dios está con nosotros. La semana pasada estuvimos viendo solamente una parte de cómo Dios usó a Moisés en todo lo que hizo, porque Dios lo respaldaba, pues. Vimos solamente una parte, pero Dios estuvo con Moisés desde el tiempo de su nacimiento. Sí recuerdan esa historia, ¿no? Cuando el faraón dijo, ¿saben qué? Maten a todos los varones, mátenlos a todos, porque estos van a crecer, se van a hacer hombres de guerra y fuertes, trabajan pesado, entonces van a ser fuertes y en el problema que nos vamos a meter, porque si se levantan en rebelión, los que vamos a perder somos los egipcios. Mátenlos a todos. Moisés escapó de milagro, ¿no? La mamá lo puso ahí en un moisecito, así les llaman ahora esos mueblecitos, ¿no? Y lo puso en el río, lo dejó ahí, pues ni modo, ahí se despidió, dijo que Dios tenga misericordia. Dios lo salvó, se fue a vivir en la casa de Faraón. Pero en el tiempo ya de las plagas, Dios estuvo con Moisés. Se fue, por supuesto, mató a alguien, se fue y regresó, pero Dios estaba con él. En todas las cosas que Moisés hizo, Dios estuvo con él. Y estando con él, las evidencias que se veían alrededor de las cosas que Moisés hacía eran una clara demostración del poder de Dios respaldándolo. En las plagas, ni se diga. Y desde que nació hasta el día que murió, hasta el día que llegando a la orilla del río Jordán, ya el pueblo ya estaba preparado para entrar. Y ese fue el trabajo de Moisés, dejar al pueblo listo para entrar a ocupar la heredad que Dios les había asignado. Y desde el día que el pueblo estuvo listo para cruzar, Dios dijo, ya es el tiempo, Moisés, ya terminaste tu obra, ven para acá. Y se acabó la historia de Moisés. Pero Dios lo usó, pues. Y lo usó, como lo decía también la vez pasada, lo usó siendo imperfecto. Y aún fallando en aquellas cosas en las que él se creía todo un experto, todo un máster, ¿no? Que dice la Biblia que él era un hombre manso. Lo veíamos esa vez, el domingo pasado. Él era un hombre manso, más que todos los hombres de toda la tierra. Y sí que se le ocurre ser un berrinche, ¿no? Y perdió. Por un berrinche. Y por ese berrinche no pudo entrar a la tierra prometida. Pero en la misericordia de Dios, finalmente, yo les digo, en un momento estuvo en la tierra prometida. Dios es fiel. No entró en el reposo junto con los demás, pero se fue un reposo mejor a la presencia de Dios. Y la tierra prometida, no te preocupes, Moisés, la vas a ver. Y vas a ir a la tierra prometida a platicar nada más y nada menos que con mi hijo Jesús. Y ahí estuvo. Él y Elías estuvieron ahí. Y no solamente vas a ir, Moisés, vas a conocer a la nueva generación de consiervos tuyos que van a llevar lo que la religión no pudo llevar. La bendición de Dios a todo el mundo. Wow. Se los leo. Mateo 17, versículos del 1 al 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés
y Elías hablando con él. Moisés finalmente en la tierra prometida hablando con el junior de Dios. Esto de veras, increíble. Lo que Dios promete, lo cumple. Y cuando un siervo se apresta a servirle a Dios, aunque haya muerto, vuelve y se lo cumple. Este fue Moisés. Y era imperfecto. Moisés, el siervo de la ley, platicando con Jesús y conociendo a los consiervos de la gracia, ¿no? Tremendo esto. Pero esta es la gracia pues de Dios, que pasa por alto la imperfección de sus siervos escogidos. Dios pasa por alto nuestra imperfección y nos dice: tú ve y hazlo, arrepiéntete y te envío, y vas en mi nombre y te respaldo y te recompenso, porque no hay trabajo sin recompensa. El obrero es digno de su salario. Y ese es el Dios que tenemos. Entonces Moisés recibió toda la recompensa que Dios le había prometido, la recibió. Y la recibió precisamente porque hizo las cosas como Dios les mandó. Sí, fue imperfecto, no le hace, pero hizo lo que Dios le mandó fielmente y tuvo su recompensa. Y esa promesa la reiteró Dios también al sucesor de Moisés. Y no solamente el sucesor de Moisés, sino cualquiera que se aplique a hacer las cosas o las cosas que Dios nos manda con fidelidad. Le leo esta promesa que le dijo también a Josué. Josué capítulo 1 versículos 5 al 8 le dice Dios a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y esta palabra a mí me encanta. Yo creo que a muchos les ha tocado esta promesa, a algunos les ha tocado esta promesa los días de las promesas, valga la redundancia, que damos aquí los versículos. Y dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. Imagínese que alguien reciba esta capacidad de hacer las proezas que Moisés hacía, porque Dios se lo mandó y porque Dios lo respaldó. A lo mejor no tienes que abrir el Golfo de Santa Clara, ¿no? o sea, a lo mejor no tienes que hacer otras cosas, pero lo que Dios te mande, Dios te va a dar éxito. Y le dice aquí: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Este es Dios, llamando a la siguiente generación después de Moisés a ser usados por Él, como se dejó usar Moisés, siendo imperfecto. Josué era perfecto, tampoco era perfecto. Y lo maravilloso de esto es que nosotros tampoco somos perfectos, y a nosotros también nos hace esta promesa. ¿Quieres? ¿Cuántos quieren esa promesa? Yo quiero esa promesa. Ahora, nada más le voy a decir, solamente hay un contrato aquí, un contrato que tiene 3 requisitos que debemos considerar antes de ser enviados, o para ser enviados, ¿no? Más bien. Ahí le va. El primero, esfuerzo. O sea, esto requiere de esfuerzo, ¿eh? No es nada más de que ya soy salvo y aquí estoy. No, ahí en las sillas no se hace esfuerzo. Tampoco aquí parado. O sea, hay un esfuerzo que tenemos que hacer en guardarnos en integridad, en vivir conforme al modelo de Dios, en hacer las cosas conforme a Dios, a lo que Dios nos manda. Hay un esfuerzo. Y esto a veces, pues es algo que a muchos no les gusta, ¿no? Algunos dicen: bendita gracia, tú no tienes que hacer nada. A mí me lo acaba de decir un pastor, me lo dijo. Entonces digo yo: espérame, entonces ¿dónde queda aquello de que esfuérzate? Bueno, uno de los requisitos que Dios nos pide es esforzarnos. El otro es que seas valiente. Vaya que se necesita valentía. No cualquiera. El reino de los cielos ha llegado, decía Jesús. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los valientes.
Se necesita la valentía. Y un tercer requisito es hacer todo conforme a la ley de Dios. Y esta es la parte más difícil. Esforzados podemos ser muchos, valientes también podemos ser muchos, pero hacer todo conforme a la ley de Dios no cualquiera se atreve. No cualquiera está dispuesto a hacer las cosas fielmente para servirle a Dios. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes quieran hacer algo para Dios y creen que pueden cumplir estos requisitos, pero la invitación de Dios está abierta. Y está abierta a todos los que hemos dicho sí. Y más todavía, Dios ya nos ha mandado y nos ha usado para sus propósitos. Pero hay una generación nueva que Dios quiere meter aquí. Y esta es parte del propósito de Dios al decirnos: oren y rueguen para que Dios envíe más obreros a su mies. Es Dios el que los envía, no es uno el que se apunta, es Dios el que nos envía, nos llama y nos envía. Y nos envía bendecidos, porque Dios necesita enviarnos bendecidos para que la gente reciba la bendición de Dios a través de nosotros. Cuesta trabajo a veces bendecir a alguien si no tienes tú la bendición que quieres dar. Es como quererle dar dinero a alguien si tú no tienes dinero tampoco. Eso es una moneda, es un valor espiritual de que Dios me da para que yo lo dé y para que lo reparte, y lo reparte en abundancia, y Dios lo multiplica, lo que es peor, o más bien lo que es mejor, ¿no? O sea, este es el plan de trabajo de Dios, un plan que conlleva milagros, cosas fuera de lo natural, pero hecho con gente natural que quiere ser usada por Dios y que está dispuesta a hacer uso de la gracia para ir y servir al Dios Santo. Vamos a orar. Quiero invitarlos a orar y a darle gracias a Dios por su palabra, porque la verdad, la dirección que Dios nos da a través de la palabra es maravillosa, ¿no?